A lo largo de la historia, el mundo ha admirado a hombres poderosos y podemos nombrar un sinfín de nombres, pero yo solo voy a mencionar uno, Alejandro Magno. ¿Han escuchado hablar de él? Un hombre poderoso que conquistó gran parte del mundo conocido en su época, antes de que él tuviera 33 años, increíblemente. Su nombre representa, aún en la actualidad, poder, conquista y grandeza. ¿Qué representa, hermanos? Conquista y grandeza. Pero Alejandro Magno murió joven, muy joven. Y su imperio comenzó a dividirse de tal manera y de forma inmediata que no quedó absolutamente nada. Lo mismo ocurre con muchísimos otros imperios, hermanos, que gobernaron naciones, conquistaron reinos, dominaron pueblos, pero su poder no permaneció, porque toda grandeza humana es temporal. ¿Cómo es la grandeza humana, hermanos? Pero en la epístola, hermanos, a los Filipenses, en el capítulo 2, nosotros encontramos algo sumamente diferente, completamente diferente. No a alguien que subió al poder, sino a alguien que descendió. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? No a alguien que conquistó, sino a alguien que se humilló. Y ese alguien, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Y de hecho, en ese capítulo, nosotros no vemos a Cristo subiendo, lo vemos descendiendo. No vemos a Cristo tomando poder, sino renunciando a sus privilegios. No vemos a Cristo siendo servido, sino, ¿cómo, hermanos? Sirviendo. Gracias. Así que, hermanos, ese descenso de Cristo no quiere decir y no muestra debilidad. Lo que muestra en realidad, mis amados hermanos, es la mayor demostración de poder y de amor que este mundo ha visto durante su historia. No hay mayor demostración de poder y de amor. Así que, hermanos, lo que hoy vamos a contemplar es esta verdad gloriosa que sigue y dice así: aquel que era verdaderamente Dios se humilló voluntariamente para salvar pecadores. Voy a repetirlo una vez más. Aquel que era verdaderamente Dios se humilló voluntariamente para salvar pecadores. Hermanos, al entender esto esta mañana, vamos a aprender no solo quién es Cristo, sino cómo debe de ser el corazón suyo y mi corazón en respuesta a esta humillación de Cristo. Pero antes de entrar en el texto que vamos a leer y que vamos a estar estudiando, es importante, hermanos, que nosotros tengamos el contexto dentro del cual se encuentran estas palabras que Pablo va a decir en el capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Esto tiene unos versículos anteriores, los cuales son importantes para entender por qué es que Pablo va a decir lo que dice. Y Pablo aquí, mis amados hermanos, no está escribiendo simplemente para enseñarnos una doctrina acerca de Cristo, sino que él está exhortando pastoralmente. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? Gracias. Exhortando pastoralmente. ¿A quién creen ustedes? ¿A quién está dirigida la carta de los filipenses? ¿A mundanos? ¿A no cristianos? A un grupo de cristianos. Él está exhortando pastoralmente a una iglesia. De hecho, hermanos, si nosotros vamos al capítulo 2 de Filipenses, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice ahí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, como dice, hermanos. Es decir, hermanos, el problema que Pablo está tratando son
actitudes de orgullo, rivalidad, falta de humildad dentro de la iglesia. Y frente a esa situación, frente a ese problema, Pablo no se está limitando únicamente a dar consejos morales para la iglesia o estrategias para mejorar la convivencia entre hermanos. No, Pablo no hace eso. En lugar de eso, lo que Pablo va a hacer es dirigir la mirada de los creyentes hacia ¿quién, hermanos? Hacia Cristo. Porque la verdadera solución, hermanos, al orgullo del ser humano no es simplemente poner un esfuerzo más, dar una mía extra. No, es contemplar la humildad de Cristo. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, antes de describir la grandeza de Cristo, Pablo nos da un mandato en el versículo 5, siempre del capítulo 2 de Filipenses. ¿Cómo dice ese versículo, hermanos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este versículo 5, hermanos, conecta lo que Pablo ya dijo como una exhortación desde el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 4. Este versículo es el enlace para llevar ahora a mostrar el ejemplo de Cristo. Aquí no se trata simplemente, dice Pablo en este versículo, de admirar a Cristo. No, él dice, se trata de tener la misma actitud que él tuvo. La NBI dice esa palabra justamente, la misma actitud de Cristo. Así que ahora Pablo, luego de ver brevemente el contexto, nos muestra cuál fue su actitud. Y para entenderla, primero debemos responder a una gran pregunta. ¿Quién era Cristo antes de humillarse? ¿Cuál es la pregunta, hermanos? ¿Quién era Cristo antes de humillarse? Y eso me lleva a mi primer gran punto de esta mañana, la deidad de Cristo. ¿Cuál es el primer punto, hermanos? La deidad de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ténganlo listo ahí, porque el apóstol Pablo nos va a llevar directamente al corazón de la respuesta a esa gran pregunta que ya nos hemos hecho. Dice el versículo 6, el cual, ¿de quién está hablando, hermanos? ¿Con quién terminó el versículo 5? Cristo Jesús, el cual, dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, este versículo es sumamente fundamental, esencial. ¿Por qué? Porque antes de hablarnos de lo que Cristo hizo en humillación, Pablo nos muestra quién es Cristo en su esencia. Y lo que afirma, hermanos, el apóstol Pablo aquí es claro y contundente. Jesucristo es verdaderamente Dios. En resumen, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo. Cuando Pablo dice que Cristo estaba en forma de Dios, no está hablando de algo externo o de algo meramente superficial. No, mis amados hermanos, la palabra que Pablo utiliza aquí apunta a la naturaleza misma, a la esencia de lo que alguien es realmente. Es decir, no se trata de que Cristo se parecía a Dios, ni de que Cristo representaba a Dios, sino que Él posee la misma naturaleza divina de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, en palabras sencillas, Cristo es Dios. Y esto es importantísimo, porque en muchas ocasiones las personas están dispuestas a reconocer a Jesús como un gran maestro. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen, no, Jesús fue un gran maestro, pero hasta ahí? Bueno, muchas personas dicen, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un gran profeta e incluso fue un hombre muy especial. Pero el testimonio bíblico, mis amados hermanos,
va mucho más allá de eso. De hecho, la Escritura nos afirma que Jesús comparte plenamente, completamente la misma esencia de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo aquí que esta perfecta armonía con lo que leemos en el Evangelio de Juan, cuando él declara, esto está junto, está relacionado, está en completa, mis amados hermanos, armonía con lo que leemos ahí. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio, ¿qué dice, hermanos? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto también, hermanos, concuerda y tiene relación con lo que afirma la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Él, con E mayúscula, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hermanos, y aquí hay algo bien interesante que el apóstol Pablo está haciendo. Ahí hay un verbo, el verbo ser. Él dice en ese versículo, siendo, después de la coma, el cual, coma, siendo, ese verbo, mis amados hermanos, es importante. Porque no dice Pablo que llegó a ser. ¿Me están siguiendo, hermanos? No dice que llegó a ser. Tampoco dice que comenzó a ser, sino que ya era. ¿Se entiende, hermanos? Pablo está diciendo, siendo en forma de Dios, no dice, es que llegó a ser o comenzó a ser en ese. No, no, no. Él ya era. Y esto implica, hermanos, claramente la doctrina de la preexistencia de Cristo. Que Cristo existe eternamente, voy a corregir, ese existe, los que están en el diplomado me van a entender, porque Cristo es eternamente con el Padre. Pero para que me entiendan, hermano, la palabra existe también la podemos utilizar. Antes de nacer en Belén, Cristo ya era. Antes de entrar en el mundo, Cristo ya era como Dios. Él no tuvo un inicio. Él es eterno. ¿Cómo es Cristo, hermanos? Eterno. Esto significa entonces que la encarnación de Cristo no fue el comienzo de su existencia, sino el momento en el que el Dios eterno entró en la historia humana. ¡Wow! Pero Pablo, hermanos, no se queda solo con eso. Pablo añade algo mucho más fuerte. Él dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí lo que Pablo, hermanos, está afirmando, aparte de que Cristo es Dios, habla de igualdad en naturaleza, igualdad en gloria e igualdad en autoridad. Amén, hermanos. Todo lo que Dios es, Cristo lo es. ¿Se comprende, hermanos? Todo lo que Dios es, Cristo lo es. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual a lo largo de la historia la iglesia ha defendido ardientemente y con firmeza esta verdad de que Cristo es Dios, tal como ocurrió en los primeros concilios en Nicea, donde se afirma específicamente que el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Tiene la misma autoridad, la misma gloria, el mismo poder. En resumen, Cristo es Dios. Sin embargo, hermanos, lo más sorprendente del versículo no es solo quién es Cristo, sino lo que hace con esa realidad de quién es Él. Pablo dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y la idea aquí, mis amados hermanos, es que Cristo no se aferró a sus derechos. Cristo no se aferró a sus privilegios divinos. Cristo no se aferró a la manifestación visible de su gloria. Aquel, hermanos, que tenía
toda autoridad, aquel que tenía toda gloria, aquel que se le debe de dar todo honor que le correspondía por ser Dios, no se aferró a ello de manera egoísta. Cristo no se aferró a su deidad, no se aferró a sus privilegios divinos. Y esto nos enseña mucho a nosotros, hermanos. ¿Recuerdan el contexto del pasaje? ¿Por qué Pablo empieza a hablar esto? ¿Qué había en la iglesia? Orgullo. Y aquí esto nos confronta a nosotros directamente. ¿Por qué? Porque nosotros que no somos Dios, voy a hacer algo que no se suele hacer, por lo menos en nuestras iglesias. Dígale al hermano que tiene la par: tú no eres Dios, dígale. Hermanos, nosotros que no somos Dios, nos aferramos a todo. Yo esperaba escuchar por lo menos 2 amén, pero nos aferramos a nuestro orgullo, nos aferramos a nuestra posición, nos aferramos a nuestros derechos, nos aferramos a nuestra reputación. Pero esto me describe a mí, hermano. Yo sé que a ustedes no. ¿Por qué? Porque nos cuesta ceder, nos cuesta humillarnos, ¿sí o no? Nos cuesta humillarnos, nos cuesta servir con humildad y sencillez. Nos cuesta. Sin embargo, mis amados hermanos, Cristo, siendo Dios, no se aferró a ninguno de sus privilegios, a ninguno de sus derechos. Él tuvo toda la disposición de renunciar a sus privilegios por amor a ti, por amor a mí. Esto, hermanos, eso que acabamos de ver en ese momento, prepara el camino para lo que Pablo va a decir a continuación. Porque solo cuando nosotros entendemos que Cristo es verdaderamente Dios, nosotros podemos comenzar a comprender la profundidad de su humillación. Si nosotros no entendemos quién era Dios quién era Cristo, antes de su humillación, que Él era Dios, no vamos a entender completamente a qué se refiere Pablo con esta humillación de Cristo. Hermanos, este no fue un simple hombre que descendió, fue el Hijo eterno de Dios humillándose. Por eso la pregunta natural que puede surgir es la siguiente: si Cristo es verdaderamente Dios, ¿hasta dónde estuvo dispuesto a descender o humillarse? Y la respuesta que Pablo nos dará, mis amados hermanos, en los siguientes versículos es muy gloriosa y a la vez impactante. Cristo se humilló hasta lo más profundo. Y eso me lleva a mi segundo gran punto de esta mañana: la humillación de Cristo. Versículos 7 y 8. Porque luego, mis amados hermanos, de haber visto que Jesucristo es verdaderamente Dios, la pregunta, como ya lo mencioné, que surge naturalmente del texto es: ¿qué hizo Cristo con esa gloria? ¿Se aferró a ella? ¿La utilizó para su propio beneficio? ¿La manifestó constantemente para que le sirvieran y no servir? Bueno, leamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, termina el 6, tenga eso en mente, sino que se despojó. ¿Qué hizo, hermanos? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Y qué tipo de muerte? Hermanos, aquí encontramos el centro del evangelio. Porque aquel que es Dios no se aferró a su gloria, sino que voluntariamente se humilló, descendió. Como dice el versículo, se despojó. Y Pablo describe, mis amados hermanos, este descenso
en varios niveles que nos muestran la profundidad de la humillación de Cristo. En primer lugar, dice que Cristo se despojó de sí mismo. Esta expresión, hermanos, ha sido muy discutida, bastante analizada, pero debemos entenderla de forma correcta. No significa, y esto es importante que tengamos en mente, esto no significa el hecho de que Cristo se despojara de sí mismo, de sus privilegios, sus derechos, como ya lo vimos, no significa que Cristo dejó de ser Dios. ¿Sí? No significa que Cristo dejó de ser Dios. Porque Dios, hermanos, no puede dejar de ser lo que Él es. Amén. Más bien, lo que esto significa es que Cristo renunció, hermanos. Cristo renunció al uso independiente de sus privilegios divinos y a la manifestación visible de su gloria. Él renunció de forma voluntaria. ¿Cómo renunció Cristo? Voluntariamente. O sea, no dejó de ser Dios, sino que añadió a su naturaleza divina una verdadera naturaleza humana, entrando así en la condición de un ser humano completo. ¿Se entiende eso, hermanos? Cristo era completamente humano, pero era verdaderamente también Dios. Esto es a lo que la Escritura describe como la encarnación. ¿Sí? El Dios eterno se hizo hombre. Como afirma también Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? Del que ya Juan había hablado en el versículo 1. El creador entonces entró en su creación. El eterno se hizo temporal. El invisible se hizo visible. Y Pablo continúa, hermanos. Esta es una de las cosas que Pablo describe que hizo Cristo en su humillación. Pablo continúa y dice, tomando forma de siervo. ¿Qué forma tomó, hermanos? De rey, de poderoso. No, de siervo. De hecho, hermanos, si nosotros somos observadores, vamos a ver un contraste muy extraordinario, porque en el versículo anterior, ¿con qué forma estaba, dice Pablo? El cual es siendo en forma de Dios. Y ahora, ¿qué dice? En forma de siervo. Hermanos, el que es Señor de la creación se vuelve siervo. ¿No te sorprende eso, hermano? Aquel que gobierna con poder, aquel que tiene autoridad para decir que algo sea y es, se despoja a sí mismo. Se viste como ser humano. No viene únicamente a ser servido, sino a servir. Cristo, hermanos, no vino como un rey terrenal, con honores visibles, con coronas, con ropajes de reyes, sino como un siervo. Nació en humildad, vivió en pobreza y se relacionó con los más necesitados, como él mismo en el Evangelio de Marcos nos dice, Marcos capítulo 10, versículo 45. El Hijo del Hombre no vino, dice el mismo Cristo, para ser servido, sino para ¿qué? ¿Y qué sigue diciendo el versículo, hermanos? Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ¿cree que me ayuda a mover esta silla de aquí para allá afuera? No, yo no vengo a la iglesia para que me pongan a jalar sillas. Hermanos,
el Rey soberano del universo se hizo como tú y como yo. Un ser humano. Pero no se quedó ahí. Se hizo siervo. Hermanos, miren. Cristo lavó los pies de sus discípulos. Eso es una gran enseñanza de humildad para nosotros. ¿Quiénes se atreverían a lavarle los pies al que tiene ahí a la par? Y no estoy diciendo de que eso lo tenemos que hacer por obligación, pero es un gran ejemplo de humildad. Que el Rey de toda la creación se humilló, se despojó de sí mismo, de sus privilegios, de su gloria, de su majestad, para venir a servir a pecadores empedernidos como tú y yo. Pero hermano, no termina ahí. Pablo sigue diciendo, fue hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo. Esto es lo que nos afirma, hermanos, claramente, es la realidad de la humanidad de Cristo. No es que parecía un ser humano, no es que asemejaba tener un cuerpo humano. No, Él era completamente humano y real. Él no aparentaba ser simplemente un hombre. Él verdaderamente se hizo hombre. Sintió hambre, sintió cansancio, sintió dolor, experimentó la debilidad humana, pero no pecó. Gloria a Dios por eso. Vivió en este mundo como uno de nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Amén. Sin embargo, hermanos, la humillación de Cristo tampoco termina en la encarnación. Pablo dice que se humilló a sí mismo. Esto lo que nos dice es que todo este proceso fue voluntario. Voluntario. Nadie obligó a Cristo a hacerlo. Nadie lo forzó. Él decidió humillarse. Él decidió descender. Él decidió obedecer. Aunque esa obediencia le llevara a la muerte. ¿Y qué tipo de muerte dice Pablo aquí? Muerte de cruz. Hermanos, esa obediencia tiene un punto culminante. Porque Él se hizo obediente hasta la muerte. Cristo vivió una vida de perfecta obediencia. ¿A quién, hermanos? Al Padre. Donde Adán falló, Cristo obedeció. Donde tú y yo pecamos, Cristo permaneció justo, sin pecado, sin mancha, sin tacha, puro. Y gloria a Dios por eso. Pero mis amados hermanos, su obediencia no fue solo en vida, sino también en su muerte. Pablo dice algo mucho más impactante. El tipo de muerte con la que Cristo murió. Murió en una. Y esto, hermanos, para los primeros oyentes o los lectores originales de esta carta, esto era sumamente escandaloso. ¿Por qué? Porque la cruz, hermanos, no era solo una forma de ejecución, era la forma más vergonzosa y humillante para morir. Y Cristo murió en una cruz. Era un castigo reservado solo para criminales, para esclavos, para aquellos que ya no tenían ningún valor para la sociedad, para los despreciados. Era una muerte, hermanos, pública, dolorosa y degradante. Y sin embargo, el Hijo de Dios murió de esa manera. El que es santo, 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 fue tratado como un pecador más. El que es justo fue condenado como culpable. El que es Señor de todo fue crucificado como criminal. Y aquí hay algo crucial, hermanos, que nosotros debemos de entender. La cruz no fue simplemente un accidente o una tragedia inesperada. No, fue el propósito mismo de la venida del Hijo de Dios. ¿Se comprende eso, hermanos?
Era el propósito. Cristo murió para cargar el pecado de ¿quiénes? De su pueblo. Para cargar el pecado de su pueblo. Para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Pero ¿por qué tenía que ser así? Bueno, porque a través de Él es que somos reconciliados con Dios. Era la única forma. No hay otra forma. Y aquí, mis amados hermanos, es donde el evangelio se vuelve profundamente personal para cada uno de nosotros. Porque no estamos hablando solo de lo que Cristo hizo, sino de por qué y para qué lo hizo. Él se humilló por pecadores, se humilló por personas que no podían salvarse a sí mismas, se humilló para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Porque Adán y Eva cometieron transgresión contra el Señor. Hermanos, y esto una vez más a nosotros nos confronta fuertemente porque muchas veces queremos un Cristo glorioso, pero no entendemos la necesidad de la cruz. Queremos bendición, pero no arrepentimiento. Queremos salvación, pero sin reconocer nuestro pecado. Así que este pasaje, hermanos, nos muestra que no hay evangelio sin humillación. No hay evangelio sin humillación. No hay salvación sin cruz. No hay reconciliación sin sacrificio. Pero tú ya no tienes que hacer el sacrificio. Ya Cristo lo hizo. Por eso, hermanos, al contemplar la humillación de Cristo, no podemos permanecer nosotros indiferentes. Ah, sí, Cristo murió allá en la cruz. Sí, es que me amaba. No, hermano, tú no puedes quedarte con esa actitud. Debes de venir delante de Él en agradecimiento. Señor, gracias, porque siendo el Rey soberano del universo, te humillaste, te despojaste, dejaste tu gloria por este pecador que no merecía nada de tu amor. La pregunta ¿es esa nuestra actitud de verdad? Cuando vienes a la iglesia, ¿vienes solo porque es domingo a las 9 de la mañana y hay que estar en la iglesia? ¿O vienes porque vienes a exaltar a ese que se humilló, a ese que se despojó? Hermanos, cuando nosotros contemplamos la humillación de Cristo, no podemos permanecer indiferentes. Estamos viendo el amor de Dios en su máxima expresión, una expresión profunda. Estamos viendo al Hijo eterno de Dios descendiendo hasta lo más bajo y vil para salvarte y para salvarme. Pero Pablo, hermanos, no se queda en la humillación, en la deidad, en la humillación de Cristo. Él dice que Cristo fue exaltado. Amén, hermanos. Eso me lleva a mi tercer punto, la exaltación de Cristo. Filipenses 2, 9 al 11. Porque después, hermanos, de que hemos contemplado la profundidad de la humillación de Cristo, el texto no se queda ahí, Pablo no se queda ahí en la cruz, sino que la historia, hermanos, no se queda en el mero sufrimiento ni en la muerte de Cristo. Pablo ahora nos va a mostrar la respuesta del Padre ante la obediencia perfecta de su Hijo. Miren lo que dice en los versículos 9 hasta el 11. Por lo cual, leamos el final del 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa, hermanos? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. La primera frase, hermanos, aquí es clave. Por lo cual, en el versículo 9. ¿Por qué?
Porque esta frase, por lo cual conecta, hermanos, directamente con todo lo anterior que Pablo ya ha mencionado. Es decir, la exaltación de Cristo es la respuesta divina a su humillación voluntaria y a su obediencia perfecta. Cristo descendió, como ya lo vimos, hasta lo más bajo y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Así que cuando el texto dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, está hablando de una exaltación suprema. Esto incluye su resurrección, su ascensión y su entronización a la diestra del Padre. Así que, hermano, la cruz no fue el final. Cristo no permaneció en la tumba. Dios lo levantó en poder, vindicando públicamente que Él es el Hijo eterno de Dios. El Padre le levantó. La resurrección declara, hermanos, que su sacrificio fue aceptado. ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? Aceptado. La ascensión muestra que su obra fue completada y su entronización afirma que ahora reina con toda autoridad. Gloria que tenía antes de su humillación. Pero el texto añade algo más. Dice el versículo, y le dio, versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, muchos pueden pensar, bueno, entonces Cristo no tenía un nombre antes de eso. No, no significa eso, hermanos. No significa eso, sino que ahora Él recibe el reconocimiento pleno de su autoridad. Él es el Señor. Él es el Rey. Él recibe el reconocimiento pleno de su señorío. El nombre al que Pablo está señalando y apuntando aquí es al título Señor. Amén, hermanos. En el contexto bíblico, mis amados hermanos, y especialmente en la traducción griega del Antiguo Testamento, este título Señor se usaba para referirse al nombre de Dios mismo. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo aquí en este versículo es afirmar profundamente, y es una cuestión teológica muy profunda, que Jesucristo comparte el nombre, comparte la autoridad, comparte la gloria de Dios. O sea, en resumen, Él es Señor en sentido absoluto. Cristo es Señor en todo el sentido de la palabra. Pero luego Pablo nos lleva a una escena futura y universal e inevitable. Él dice en el versículo 10, para que en el nombre, ese nombre que es Señor, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Y si nos avanzamos un poquito en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. A eso está apuntando Pablo. A eso está señalando Pablo. Y eso, mis amados hermanos, si ustedes lo ven bien y lo leen detenidamente, abarca toda la creación, porque en el versículo 10 dice, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, hermanos, seres celestiales, seres humanos y todo lo que existe reconocerá y debe reconocer el señorío de Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey soberano. No va a haber excepción, no habrá resistencia final, no habrá neutralidad, no habrá quien pueda decir, no, yo no quiero. No, no, no. Todos reconocerán que Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Pero aquí, hermanos, hay una verdad solemne para todos nosotros. No todos le van a reconocer de la misma manera. Hay algunos que lo reconocemos y lo reconoceremos con gozo, con adoración, con gratitud. Aquellos que hemos confiado ya en Él, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, doblaremos nuestras rodillas en adoración, en celebración por su salvación. Amén, hermanos. Pero otros lo van a hacer en juicio. ¿En qué lo van a hacer, hermanos? En juicio. Aquellos que rechazan a Cristo,
aquellos que viven para sí mismos, aquellos que ignoran el evangelio, también doblarán sus rodillas. No porque quieran, sino porque no van a tener otra opción. Ellos reconocerán el señorío de Cristo, pero no para salvación, sino para condenación. Toda rodilla se doblará. Así que, hermanos, este pasaje no solo es una declaración teológica importante, es un llamado urgente. ¿Cómo es el llamado, hermanos? Porque este pasaje nos está diciendo que el destino final de toda persona es encontrarse con Cristo como Señor. Hermano, eso debería hacernos pensar. Porque Él ya no va a venir como cordero. Él será el león. La pregunta entonces no es si reconocerás a Cristo. La pregunta es cuándo y cómo. ¿Como Señor o como juez? Hermanos, ese mismo Cristo que fue humillado es el Cristo que ha sido exaltado. Ese mismo Cristo que murió en la cruz es el que reina sobre todo. El mismo que vino en humildad vendrá un día en gloria. Y hoy, hermanos, en su gracia, Él sigue llamando a pecadores a venir a Él. Llamando a aquellos que están lejos de Él. Llamando a los que confían en sí mismos. Llamando a los que aún no se han arrepentido. La invitación sigue abierta para todos. La invitación sigue abierta. Así que, hermanos, al llegar a este punto de todo este pasaje, debemos nosotros detenernos y debemos de considerar seriamente todo lo que este pasaje nos ha mostrado. No hemos simplemente contemplado una historia cualquiera, no hemos analizado una doctrina más, simplemente no hemos visto únicamente a ese Cristo que dice que me amó y que murió en la cruz así de forma trivial. No, hermanos, hemos estado viendo el corazón mismo del evangelio, la humillación de Cristo. Hemos visto que Cristo, siendo en forma de Dios, no dejó de ser lo que Él era, sino que descendió voluntariamente. El Hijo eterno, mis amados hermanos, igual al Padre en naturaleza, igual al Padre en gloria, no se aferró a sus privilegios, no se aferró a sus derechos. Él tomó forma de siervo. Él se hizo un siervo. Vivió en obediencia perfecta y finalmente se entregó a la muerte, y no a cualquier muerte, sino a una muerte de cruz. Y luego hemos visto que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo levantó, lo glorificó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y decretó que un día toda rodilla se doblará y toda lengua se confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, este es el gran evangelio que nosotros compartimos. Este es el gran mensaje del evangelio. Este es el mensaje central de la fe cristiana. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas. La pregunta no es simplemente si entendiste el pasaje, entendiste la predicación. No. Tampoco es, ¿te pareció claro, te pareció profunda la humillación de Cristo? No, no es eso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado esta mañana? Porque este texto no nos deja en un punto neutral, hermanos. Nos obliga a responder. ¿Cómo vas a responder? Nos confronta, nos humilla, nos exhorta, porque el Dios de toda gloria se humilló. 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 Se hum
Este texto nos está mostrando quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho, hermano. Y si Cristo, quien verdaderamente es Dios, y Él es Dios, Cristo no es opcional. ¿Se comprende eso, hermanos? Y si Cristo se humilló hasta la cruz, entonces Él no es irrelevante. Y si Cristo ha sido exaltado como Señor, entonces no es algo que tú y yo podamos ignorar. Es algo de vital importancia que debemos de pensar, que debemos meditar. Hermanos, y la triste realidad es la siguiente: todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos vivido en mayor o menor medida centrados en nosotros mismos. Todos. Hemos querido gobernar nuestras propias vidas. Hemos querido trazar y formar nuestro propio destino. Hemos buscado nuestra gloria. Hemos buscado nuestros propios caminos a seguir. Hemos tratado de cumplir nuestros propios deseos. Al final de cuentas, hermanos, todos hemos pecado. Pero precisamente por eso vino Cristo. Cristo no se humilló por personas buenas. No se humilló por personas que podían salvarse a sí mismas. Cristo no se humilló por ellos. Se humilló por pecadores. ¿Por qué se humilló, hermanos? Por personas que estaban perdidas. Por personas que necesitaban reconciliación con el Dios eterno. Y es en la cruz, hermanos, que Cristo tomó el lugar de nosotros como pecadores. Allí Él cargó nuestra culpa. Allí Él recibió el castigo. Allí satisfizo la justicia de Dios. Pero la historia, hermanos, no termina en la cruz. Cristo resucitó. Amén, hermanos. Cristo resucitó. Cristo vive. Cristo reina. Y hoy Cristo es proclamado Señor. Amén. Eso es motivo de gozo, hermanos. Y eso significa que hoy hay una oportunidad. Hoy es el día en que podemos responder positivamente a este llamado. Hoy es el día en que puedes arrepentirte si no has venido a Cristo. Hoy es el día en que puedes dejar de confiar en ti mismo. Ya no confíes en ti mismo. Por ahí algunos dicen, no, haz lo que te dicta tu corazón. Y la palabra dice que el corazón es engañoso. Deja de confiar en ti mismo. Pon tu fe en Cristo, porque llegará el día en que no habrá oportunidad. Y tú no sabes si tu último día es hoy. Yo no lo sé si mi último día es hoy. Pero el texto, hermanos, es claro. Un día toda rodilla se doblará, y no todos lo harán para salvación. Algunos lo harán demasiado tarde. Pero hoy, mi estimado amigo, mientras has escuchado este mensaje, la invitación es clara, la invitación es urgente. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has vivido para ti mismo, reconoce que necesitas un Salvador y confía en Jesucristo, quien es el Señor. Confía en aquel que siendo Dios se humilló por ti. Confía en aquel que murió en la cruz. Confía en aquel que hoy está exaltado como el Señor. Entrégale tu vida completamente. Rinde tu señorío a su señorío. Tu señorío es temporal. El de Cristo es eterno. Porque no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra esperanza. Solo Cristo es la esperanza de gloria. Hermanos, y para nosotros como iglesia, este pasaje también nos deja una enseñanza muy clara.
No solo debemos creer en ese Cristo, debemos reflejarlo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Reflejarlo. ¿Y qué nos enseñó todo el pasaje? Bueno, Cristo era Dios, es Dios, se humilló y al final fue exaltado. Y si yo voy a reflejar a Cristo, ¿qué parte de esas tres puedo hacer? Humillarme. No solo debemos creer en Cristo, hermanos, debemos reflejarlo. Pablo comenzó este pasaje diciendo en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿cuál? Todo lo que ya vimos desde el versículo 6 hasta el 11. La gran pregunta es, para examinarnos a nosotros mismos, ¿hemos tenido la misma actitud de Cristo? ¿Estoy teniendo la misma actitud que tuvo Cristo? Pablo nos hace ese llamado claro en ese versículo antes de explicar todo lo que ya vimos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto, mis amados hermanos, significa que la humildad de Cristo no solo nos salva, también nos transforma. Si Cristo siendo Dios se humilló, ¿cómo podemos nosotros atrevernos a vivir en orgullo si nosotros no somos Dios? Si Cristo vino a servir, ¿cómo podemos nosotros buscar que todos nos sirvan y nosotros no servir? Si Cristo se entregó, ¿cómo podemos nosotros vivir para nosotros mismos? Piénselo un momento, hermano. Porque la cruz no es solo el lugar donde fuimos perdonados, es también el modelo de cómo debemos vivir. ¿Es el modelo de qué, hermanos? De cómo debemos vivir. ¿Y cómo debe de vivir el cristiano? Una vida de humildad, una vida de servicio, una vida totalmente rendida a Dios. Hermanos, así que hoy, al salir de este lugar, nos vamos con dos verdades claras. Cristo es el Señor exaltado. Y nosotros somos llamados a rendirnos a Él. Tú y yo no somos los señores, Él es el Señor. Porque el mismo Cristo que se humilló es el mismo Cristo que reina. Y un día toda rodilla se doblará delante de Él. Hermano, que no sea ese día el primero día en que conoces a ese gran Rey soberano, justo y santo. Hazlo hoy para salvación, para vida y para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la divinidad, humillación y exaltación de nuestro gran Salvador Jesucristo. Señor, únicamente podemos decir que a ti sea dada toda la gloria. A ti se ha dado todo el honor, todo el dominio, toda la majestad te pertenece solo a ti. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su humillación hasta lo más profundo. Pero también gracias porque no termina ahí el mensaje del Evangelio, sino termina en su resurrección, en su vida, en su entronización, en su gloria, a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, nuestra fe no está en algo pasajero, en algo temporal, en algo que es débil, que es frágil, sino en el Señor de toda creación.
en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no cantamos a nuestro Dios, mis amados hermanos? Que a Él sea dada toda la gloria.